a cubrir hoy, que es cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo y cómo estamos enseñando la geotecnia en Venezuela en particular. Pero eso no nos puede circunscribir solamente a lo nuestro, a nuestro país. De hecho, algunas investigaciones que hicimos para poder lanzarles la encuesta que les enviamos, que gustosamente ustedes tuvieron a bien llenar, y la última parte de esta sesión de hoy, yo voy a leer los resultados. También debemos hablar de temas tan importantes como cuál es el futuro que le depara a las universidades en el mundo. Y esa es una tendencia que se está estudiando a fondo. Tal vez aquí no nos ha llegado todavía esa situación, pero en algún momento nos va a llegar. Hay un debate sobre qué es lo que va a pasar con la educación universitaria y cómo se va a manejar eso en el futuro. Sobre eso nos va a iniciar la sesión de hoy el profesor Alejandro Linayo. Luego vamos a pasar a temas relacionados con la enseñanza. Y allí nos va a hablar el profesor Nelson Rodríguez. Luego vamos a hablar sobre aprendizaje y las formas en que las personas aprenden. Y allí vamos a tener la participación de la profesora Marisabel López con las nuevas tendencias que se están manejando. Y luego, para cerrar con todo el contenido de esos temas, yo voy a darles el resultado. Luego abriremos una sesión de preguntas y si no nos da chance a contestar, como siempre, pues luego las podemos contestar por el chat e incluir ese material, como ya dije, en lo que va a ser el documento de cierre para los que estamos involucrados en esto. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra al profesor Alejandro Linayo para que nos hable sobre ese primer tema de cuál es el futuro de las universidades en el mundo. Desde hace un par de meses, en unas discusiones que se viene dando entre varios catedráticos, varios profesores de universidades europeas, que están justamente discutiendo un poco los grandes retos y ese aparente punto de inflexión que se está viviendo en las universidades, y no solamente en las universidades, sino en los paradigmas de la formación profesional que se están dando en el mundo. Yo participé en este tema por un esfuerzo que venimos haciendo ya unos 10, 12 años en el marco de estos movimientos mundiales de la educación para el desarrollo sostenible, que es un área en donde hemos venido haciendo algunos trabajos, algunas investigaciones, y bueno, me involucraron en este tema. Entonces, hemos participado en una serie de foros cerrados con, como le digo, profesores de varias universidades europeas, y yo creo que hay algunos elementos interesantes de esas conversaciones que valdría la pena traer a esta reunión de hoy, y que, bueno, apuntan un poco a que, según estos super expertos, la universidad la universidad, y como le digo, la forma de nosotros entender y abordar el tema de la formación profesional y la certificación del ejercicio profesional, parece que está sufriendo un momento de cambio muy, muy importante, ¿no? La gente que ha participado en estos eventos dicen que estamos viviendo una época en donde por primera vez desde que la universidad existe, inclusive antes, desde los primeros espacios en donde físicamente los clásicos, los griegos, se reunían para tratar de discutir y aprender y compartir conocimiento y disertar sobre temas, eh, donde el conocimiento no se encuentra físicamente en un lugar. Eso es un poco lo que ellos vienen planteándose como un tema que representa un gran reto, ¿no? Cuando, digamos, esos primeros espacios de ir a, se dieron con la academia de Platón o el liceo de Aristóteles, la gente tenía que ir a un lugar donde estaban esos eruditos, y ahí entonces se generaban los procesos que se tenían que generar, ¿no? La universidad, inclusive en sus primeras acepciones, en la
alta edad media, eran espacios en donde y desde ahí en adelante, pues durante todos estos siglos, han sido espacios en donde la gente acude, porque bueno, ahí están las bibliotecas, ahí está lo que se tiene que leer, ahí están los eruditos, ahí está la gente, donde uno tiene que ir. Y acudir a esos espacios era como un condicionante sine qua non para uno poder lograr esos niveles de conocimiento. La universidad como tal, que de hecho es justamente de esas primeras experiencias, Bolonia, París, Oxford y Salamanca, que se entiende que fueron las primeras grandes 4 universidades europeas, se convierten en el espacio que no era solamente los núcleos donde se encontraba el conocimiento, sino que era el lugar, eran unos lugares en donde la gente que pasaba por esos procesos tenían de alguna manera un nivel de acreditación, tanto de los reyes como de la iglesia, que esas personas salían con unas capacidades que debían ser reconocidas por toda la sociedad para ejercer ciertas cosas. El tema que se viene planteando en estas discusiones es que hoy por hoy ese esquema comienza a perderse. Pareciera que estamos viviendo en un momento muy curioso en donde el conocimiento realmente está en la calle. Difícilmente ninguna universidad en este momento, por lo menos en Venezuela, puede decir que tiene más información en su biblioteca que lo que hoy por hoy tú consigues en el celular. La mayor parte de ella gratuitamente y en algunos casos pagando casi nada, pues, ¿no? Y eso te pone en contacto directamente, bueno, con los espacios en donde se está produciendo el conocimiento, donde hay investigación de frontera, donde se están produciendo los cambios. Este tema también, uno de los elementos, una de las alarmas que están llamando la atención sobre este tema es que hoy por hoy pareciera que los grandes innovadores del mundo, ¿verdad? Hay unos espacios que siguen siendo espacios en donde pareciera que ir a la universidad, ir a los esquemas tradicionales, al status quo, pues de la formación profesional, siguen siendo como obligatorios, ¿no? Si quieres ser abogado, si quieres ser médico, pero digamos, esos espacios, esos nichos en donde lo que se está logrando es los grandes cambios, los principales focos de innovación de la humanidad, están siendo desarrollados esencialmente por otro tipo de actores. De hecho, un análisis que estos actores hacían era que si uno identifica quiénes son los grandes nombres de esas personas que están transformando el mundo hoy por hoy, como Steve Jobs, como Bill Gates, como Zuckerberg, o más recientemente como Elon Musk, todos esos actores tienen una característica muy común, que es que una característica muy curiosa, que son personas que desertaron de la universidad para poder salir a hacer lo que ellos consideraban que tenían que sacar hacia adelante. Algunos, como el caso de Zuckerberg, él comienza en la universidad, sale de la universidad, crea ese emporio del cual hoy todos dependemos, que es Facebook y WhatsApp y todo ese tema, y luego él vuelve a la universidad y termina ya un poco por el divertimento de poder culminar allí lo que él había comenzado, ¿no? Hay actores como Elon Musk, que él sí realmente fue a la universidad, se graduó en física, pero la posición que él maneja con respecto a la importancia que tiene el ir a la universidad para poder obtener un título que te permita sacar adelante un proyecto de innovación, la posición es muy dura, pues él dice que eso no tiene ningún sentido, que a la universidad hoy por hoy ya no se tiene que ir a aprender. Y bueno, hay una gran cantidad de información y de voces que están apuntando a este tema. Entonces, en la discusión que se plantea, que se planteaba ya casi para terminar, el llamado era a que hay que definitivamente estar muy abiertos, estar muy pendientes, estar conscientes de la profunda transformación que los procesos de formación profesional se están generando en este momento en el mundo. Hay algunas cosas que se ven como oportunidades extraordinarias, ¿verdad? En este momento,
cualquier persona puede tomar cualquier programa con los principales centros que están en el mundo desarrollando algunas temáticas. Yo comentaba hace poco que yo el año pasado, hasta hace poco, finales del año pasado, culminé unos programas, unos cursos en inteligencia artificial. Me interesó desarrollar un programa allí para, bueno, entender, porque supuestamente la inteligencia artificial es lo que va a cambiar a la humanidad y la está transformando ya. Y bueno, eso es un programa que yo pude tomar en el MIT, pagando prácticamente nada. Era un curso donde habían como 3.000 personas. Tú interactuabas directamente con los tipos que están llevando adelante ese procedimiento, o sea, esas investigaciones de punta hoy, discutiendo papers que todavía no han publicado, pero que ellos nos mostraban un poco qué es lo que están haciendo. Entonces el tema es que eso definitivamente por algún lado uno observa grandes bondades, ¿no? Grandes ventajas, lo que está abriendo esta tecnología, que como les digo es una tecnología que no tienen precedentes. Sin embargo, un tema que se planteaba en el marco de eso eran unos enormes retos. Habían varios enormes retos, yo no los voy a citar todos por temas de tiempo, pero uno que sí quiero mencionar, y con esto quiero ya culminar mi breve participación en esta introducción, era el reto de la validación. ¿Cómo se va a validar? ¿Cómo se va a certificar? Que ese sí es un papel que hacían bien las universidades. Las personas pasaban por un procedimiento, cumplían unas cosas, presentaban unos exámenes, entregaban unas tareas, y al final, bueno, te cumplías unas condiciones y entonces se te da un título que te garantizaba pues algunas capacidades, ¿no? En una universidad que previamente habíamos mencionado ya por allá desde la alta edad media, entonces se entendía que lo que define a la universidad se reconoce. Eso es lo que convierte a esas escuelas griegas en universidades, que los reyes y la iglesia decían lo que esta gente certifica yo lo reconozco. En este momento pareciera que ese tema también comienza a hacer aguas, porque se comienzan a dar situaciones en donde no basta tener título universitario, sino que se necesita como un paso más para tu poder certificar cierto conocimiento. En esas discusiones se planteaban que ese paso más, cuáles pudieran ser, porque sí se entiende que el que todo el conocimiento esté en la calle no implica que toda persona que por sí sola decide desarrollar un proceso, una autoformación, un proceso de autoeducación y de formación en una temática, bueno, ¿quién lo certifica? Entonces, en ese caso se planteaban en esas discusiones que hay como 3 posibilidades, digamos que son como las que más suenan, que pudieran ser entes que certifiquen 3 o 4, pues. Uno pudiera ser que sean las mismas universidades, que en un esquema de aula abierta, estas cosas en las que probablemente la profesora Marisabel nos va a dar una mirada más amplia que la mía, puedan convertirse en una gente que garanticen que la gente vaya, busque información, pero que en el marco de cierto tipo de actividad, aulas abiertas o como sea, se certifique que esas competencias existen. Otro es que esa certificación la hagan los estados, como ya ocurre en varios países del mundo. Estados Unidos es muy común que, bueno, tú te puedes graduar de médico, de abogado, pero tú tienes que presentar un examen ante el estado porque el título de la universidad no te permite el ejercicio de esa carrera. Otro espacio que se viene dando con mucha fuerza, particularmente en el mundo de la tecnología, es que son actores privados, o sea, ya cada vez es más común que Microsoft o Google o Amazon, para sus grupos de investigación y desarrollo, ellos exigen, toda persona que llega tiene que someterse al programa de capacitación o de formación que ellos definen, y una vez que lo aprueben, lo certifican para desarrollar ciertas tareas, independientemente que vengas con título o no de una universidad. Y ese es un tema que realmente llama a la reflexión. Y un último actor que comienza a mencionarse como un posible ente que certifique esas capacidades de formación superior
es el mismo gremio. Entonces, hay gente que comienza a decir, mira, tiene que ser los mismos médicos que de alguna manera, no sé cómo, o los mismos ingenieros, o los mismos programadores, que de alguna manera reciban a la persona y digan, bueno, vamos a ver si esta persona está o no está. Entonces, estas conversaciones eran conversaciones densas, ahí había muchas más preguntas que respuestas, no hay definiciones, solamente quería llamar la atención de que es un tema que viene preocupando, porque es un reto que tenemos de cara a lo que va a ser, reitero, no solamente la universidad, sino el paradigma de la formación superior, particularmente en los ámbitos de innovación y desarrollo de tecnología, de la ingeniería, en el planeta. Y bueno, en las conversaciones que tuve previamente con Daniel Salcedo y con Heriberto, ellos consideraron que podía ser un buen preámbulo para lo que va a ser la discusión de esta tarde, y eso era esencialmente lo que yo quería compartirles. Y ya está. Muchas gracias, profesor Alejandro Linayo. Yo creo que el tema, como lo ha afirmado el profesor, es de muchísimo interés para todos nosotros, porque todos estamos ligados de una manera u otra al ámbito de las universidades. Y bueno, y ahí queda. Las preguntas las pueden formular por el chat, las vamos a ir tomando de allí para responder. Entonces, profesor Nelson Rodríguez, está bienvenido a que inicie la compartida de pantalla, por favor, y nos exponga sus temas que usted trae esta tarde. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, un gusto saludarlos. Muy bien. Bueno, voy a comenzar dando gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí y mi agradecimiento a las instituciones promotoras de este importante evento de carácter nacional e internacional. Y por supuesto mi reconocimiento a todos los integrantes del comité organizador. Reconozco que es una tarea prácticamente titánica organizar un congreso de esta naturaleza, y más en las actuales circunstancias que estamos viviendo. A la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a la Sociedad Venezolana de Geotecnia, a las ilustres universidades. Voy a comenzar por la Universidad Católica. El sello que está allí es el sello que utilizaba yo cuando estudiaba. Soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, año 1969. Tuve la oportunidad de ser docente también en la Universidad Católica Andrés Bello por algunos años, encargado del laboratorio de mecánica de suelos, dictando laboratorio de suelos 1 y de suelos 2 por tal vez 4 o 5 años. Luego, mi carrera docente se desarrolló fundamentalmente en la Universidad Central de Venezuela. 27 años en cursos de pregrado y unos 15 tal vez en actividades de posgrado. Igualmente, pues quiero reconocer, agradecer a la Universidad Metropolitana. Tuve oportunidades de hacer algunas presentaciones allí y de asistirlos en evaluaciones de trabajos de grado. Y, por supuesto, al equipo CIGIR, Centro de Investigación de Gestión Integral de Riesgos, también por la organización de este magno evento. Muchas gracias a todos. Debo comenzar diciendo que primero que no soy un experto en cuestiones docentes. Lo que he aprendido de docencia ha sido, pues, producto del tiempo, la dedicación, ponerle empeño, etcétera, etcétera. He preparado unas pequeñas
láminas, una pequeña presentación para reflejar algunas opiniones, algunas reflexiones en torno al tema, de tal manera de que sirvan como punto de discusión, de intercambio de criterios, de evaluación de estos aspectos que hoy nos ocupan. Yo he querido centrar el tema en nosotros como docentes. Algunas de las apreciaciones son de carácter general, otras son de carácter particular de nosotros como docentes de la disciplina Ingeniería Geotécnica o Geotecnia o Geoingeniería. De tal manera, pues, que estas apreciaciones son producto, pues, de esa vivencia durante algunos años en la universidad. Me ha motivado esta reflexión de Adams acerca de lo que es un profesor. Dice, un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Eso es absolutamente cierto. Un docente tiene una responsabilidad enorme socialmente y, por supuesto, con sus alumnos. Se convierte de alguna manera en corresponsable del nivel profesional de sus alumnos. Entonces, esta es la reflexión básica que ha motivado la presentación que les voy a ofrecer. Algunas láminas forman parte de un trabajo que en principio estaba desarrollando para ser presentado en el Congreso. Sin embargo, en diciembre, pues, me contagié de COVID y todos mis planes cambiaron. Algunas láminas son tomadas de ese material y otros, pues, de temas desarrollados anteriormente. Voy a comenzar con una reflexión que puede estar sujeta, digamos, a algunas críticas. Yo he pensado que calificarnos de profesores de geotecnia es como demasiado ambicioso. Digo que la geotecnia no se aprende en un aula, ni en 10 semestres de pregrado, ni en un curso de especialización. Y a pesar de reconocer las ventajas actuales que nos brinda la tecnología, pienso que online es más complicado todavía. Lo que se ha dado en llamar el paradigma geotécnico, pues solo se alcanza durante toda una vida profesional, con constancia, con estudio y con una práctica bien dirigida, bien orientada, la práctica profesional, pues con responsabilidad. Para desarrollar ese paradigma geotécnico hay muchos requerimientos. Uno es tiempo, es dedicación. Otra es tener las oportunidades de aplicar nuestros conocimientos con disciplina. Necesitamos la guía de profesionales que sean referentes, que sean nuestros maestros. Necesitamos contacto con la realidad. Nosotros, pues, este contacto online me parece bastante complicado de llevarlo a cabo, pues. Y por último, se necesita, pues, ser constante en el tiempo. En todo caso, la
enseñanza de la geotecnia es uno de los tópicos geotécnicos, para ser más consecuente con lo que he manifestado anteriormente, es lograr lo que se denomina el aprendizaje significativo de los alumnos. Y dentro de este propósito, enseñar a conceptualizar, formar criterios y educar la mente del ingeniero geotécnico, considero que son tres directrices fundamentales. Creo que hay que profundizar en los fundamentos teóricos de la disciplina sin, digamos, intoxicar con teorías muy complicadas, con desarrollos matemáticos muy elaborados, etc. Sobre todo a nivel, por supuesto, de pregrado. La intención del docente de geotecnia debe ser construir pensamiento, enseñar recursos para adquirir conocimiento. Y, por supuesto, esa, digamos, formación teórica tiene que estar de alguna manera ilustrada, ¿verdad? Con la práctica diaria, con la realidad. Hay que ilustrar esa relación concepto con realidad. Para este propósito, todos los recursos, todas las metodologías de enseñanza son válidas. Vamos a hablar del aula abierta, del aula invertida, de las técnicas pues, de enseñanza por competencia, etcétera, etcétera. Yo pienso que en su justa medida todas son válidas para lograr el propósito de ese aprendizaje significativo en los alumnos. Una cosa que hay que reconocer es que los conocimientos no los transfiere el docente directamente a la cabeza del alumno. Esa transferencia no es a través de un ducto. Esa transferencia hay que, digamos, reconocer que en la mente de cada alumno se debe desarrollar ese proceso de aprendizaje, un proceso cognitivo, ¿verdad? Que es bastante complejo y que necesariamente debe desarrollarse para que el conocimiento logre fijarse. Hay que recorrer pues todo este proceso para lograr ese aprendizaje significativo. Tiene que haber una percepción en el alumno, que podemos calificar de entendimiento. Esa información tiene que ser interiorizada, ¿verdad? Tomar conciencia de ella para que finalmente pueda ser integrada en nuestra estructura mental, en nuestra estructura de conocimientos. Todo ese proceso lo he querido identificar aquí como conceptualizar. Eso es el punto, digamos, neurálgico, creo yo, en este proceso de la enseñanza de la geotecnia. Como resultado final de ese aprendizaje significativo, pues el uso apropiado del conocimiento adquirido es lo que va, digamos, a avalar la buena información suministrada por el docente y la adecuada interpretación por el alumno. Ese uso con propiedad de los conocimientos adquiridos. Hay ayer, oyendo las conferencias de Heriberto, del ingeniero Naime, muy brillante, me surgió una gran duda.
Oí que los ingenieros interesados en el área geotécnica cada vez son menos. Y pensé que lo que he calificado aquí de atosigamiento de información técnica, que es de difícil asimilación, sobre todo en los alumnos de pregrado, puede ser una de las causas de ese desinterés. Y pensé, mire, hay que distinguir entre lo que queremos educar, entre lo que queremos formar. ¿Queremos un ingeniero o queremos un investigador de ciencia ingenieril? Yo creo que esta disyuntiva es fundamental de que la discutamos. Pues. Es bastante difícil, digamos, suministrar una información, digamos, de alto nivel, sobre todo a nivel de pregrado. No estoy desestimando los trabajos de investigación en el área de ingeniería de suelo, mecánica de suelo y mecánica de roca. Por supuesto que eso es un trabajo invaluable. Y por supuesto es lo que nos alimenta, ¿verdad?, de conocimiento para desarrollar el ejercicio profesional. Nosotros como ingenieros, en ingeniería de suelo, en ingeniería de roca. La analogía que planteo es con el investigador de ciencias médicas y con el médico. Si la universidad quiere formar un médico o quiere formar un investigador de ciencias médicas, eso tiene que ser definido previamente. El ejercicio de la geotecnia, la práctica profesional de la ingeniería geotécnica, no es una actividad científica, aunque por supuesto se necesitan, se requieren los conocimientos científicos que brinda todo ese proceso de investigación en universidades, etcétera, etcétera. Pero la diferencia sí tiene que ser claramente definida. Yo me inclino porque estamos formando ingenieros geotécnicos. Una de las cosas importantes que quiero dejar yo como punto de discusión es que debemos reconocer que la enseñanza de la geotecnia es muy particular en la disciplina ingeniería. El docente tiene necesariamente que tener experiencia de campo, tiene que reconocer las incertidumbres propias de esta disciplina compleja por naturaleza. He querido poner aquí las reflexiones de dos de los maestros insignes de la ingeniería geotécnica, el profesor Terzaghi y el profesor Peck. Este que está en inglés, sería un serio error permitir que las materias de mecánica del suelo sean enseñadas por individuos que no tienen un respaldo, una trayectoria adecuada en experiencia de campo. Lo dice el profesor Peck. Y Terzaghi en esta primera reflexión dice que desafortunadamente los suelos son fabricados por la naturaleza y no por el hombre. Y los productos de la naturaleza son siempre complejos. Tan pronto como se pasa del acero y el concreto al suelo, la omnipotencia de la teoría deja de existir. Eso es algo que debemos tenerlo nosotros presente siempre. La exactitud de los resultados de nuestros análisis. El profesor Terzaghi usa la palabra cálculo, yo soy enemigo de la palabra cálculo en el área geotécnica. La exactitud de esos resultados de análisis nunca supera la de una estimación aproximada. Nosotros hacemos estimaciones de diferente naturaleza y una estimación pues jamás puede ser calificada de exacta.
Y en cuanto a la teoría, las teorías tienen limitaciones importantes que no quedan, que no se ven reflejadas en una ecuación, en una fórmula. Si usted no ha estudiado todos los mecanismos del fenómeno que está modelando con esa teoría, es fundamental reconocer eso. Entonces, este es uno de los puntos, pues también que quiero conversar pues, con usted. Esta lámina refleja, esta la preparé hace muchos años, refleja lo que, digamos, mi visión sobre el proceso de enseñanza de la ingeniería en general. Yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde, digamos, la ingeniería civil era una ingeniería que podría dedicarse a cualquiera de las ramas de la ingeniería civil, hidráulica, estructura, ingeniería geotécnica, porque tenía una formación a disposición, pues, materias de cada una de esas áreas de la ingeniería. Yo visualizo la ingeniería civil particularmente como una balanza con una desproporción muy grande en su balance hacia la formación sistémica. Principalmente en el ciclo profesional, los últimos 5 semestres pues, de la carrera de ingeniería. Por supuesto, en el ciclo básico hay que recibir formación sistemática, todo ese proceso de matematización, fundamentos, cálculos, procedimientos, normas, etcétera. Todo eso que he indicado aquí como la fase de aspectos formales de la disciplina. Pero una vez que eso se recibe, ya la parte profesional, el ciclo profesional debe tener esta formación sistémica un peso enorme. Aquí, en este ciclo, pues, se integran todos esos conocimientos que hemos adquirido en el ciclo básico. Fíjense que en esta parte inferior el ciclo básico avanza un poco hacia el ciclo profesional y el profesional hacia el ciclo básico, porque evidentemente esto no es una apreciación que divide en dos todo este proceso de aprendizaje de la ingeniería. Estas formaciones son complementarias y convergentes, solo que en la fase profesional debe privilegiarse la conceptualización, la evaluación, el análisis, los juicios de valor sobre, principalmente, me estoy refiriendo en este caso a la disciplina geotécnica, a la geotecnia. Es fundamental esta integración de conocimientos en esta fase. Profesor Rodríguez, la orden. 5 minutos. Sí, ya estamos, ya estoy terminando. Es que esto se ha quedado bloqueado aquí, que no quiere avanzar. Ahora, ok, ese proceso de docencia, enseñanza, ¿verdad? Pues necesita que cada uno de los participantes, de los elementos que participan en ese proceso, pues tengan requerimientos, responsabilidades compartidas, etc. Visualizo el docente como un guía, facilitador, promotor, producente, coordinador, mediador, no el individuo de las clases magistrales, sino que en interacción estrecha con el alumno, pues logre digamos, el propósito de ese aprendizaje
significativo del que hemos hablado. Los alumnos son procesadores activos, participan activamente en ese proceso de aprendizaje. Nuestra meta al enseñar ingeniería es que los alumnos se enamoren de la disciplina, y esto es muy particularmente cierto en el área de geotecnia. Si no, pues definitivamente no serán, digamos, unos profesionales, digamos, conscientes, enamorados de lo que hacen, que disfrutan lo que hacen. Bueno, esto es para describir un poquito cuáles son las interacciones que se producen entre el docente y los alumnos, el tipo de relación, relaciones funcionales energéticas, pseudoestructurales, etcétera, pues. O sea que el conocimiento, que es el producto, pues, no es esa transferencia directa a los alumnos, que son los receptores de ese proceso. Eso se logra a través de una interacción, pues es una interacción entre individuos en este caso, y por supuesto apoyados con todos los recursos y herramientas de enseñanza y aprendizaje. Bueno, estos son los requerimientos que a mi manera de ver deben cumplir el docente y los alumnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje tan complejo. Creo, esta es una apreciación muy personal, discutido con varios colegas, entre ellos con Daniel Salcedo, con el que frecuentemente pues comparto estas apreciaciones, de que estamos formando mal, equivocadamente, a los ingenieros en la disciplina geotécnica, porque observamos un énfasis en la enseñanza de métodos y procedimientos de análisis, pero no, o sea, divorciado de los conocimientos, digamos, teóricos necesarios, de las variables que se manejan, de la incertidumbre. Entonces, considero que esa forma, esa manera que se está pretendiendo transmitir la geotecnia es equivocada. Hay una frase que me gustó mucho del ingeniero José Bolívar. El ingeniero José Bolívar se dedica básicamente a actividades de ingeniería estructural. La enseñanza ingenieril debe acometerse desde una óptica que debe ir más allá de la simple aplicación de normas, fórmulas y números. Los aspectos fundamentales de la disciplina deben quedar muy claros. Hay que dar más peso a la formación conceptual. Menos extensos desarrollos matemáticos y resolución de problemas en el pizarrón y en los exámenes, y más revisión de fundamentos teóricos y materias conexas. Considero peligroso e imperdonable considerar enseñar o practicar la ingeniería geotécnica como una simple colección de fórmulas, ábacos, hojas de cálculo, programas, como récipes para diseño. En realidad, practicando de esta manera, no se disfruta la disciplina geotécnica. Es necesario que esta compleja disciplina de la ingeniería se suministren conocimientos explícitos, son aquellos que son transferibles con seguridad, con propiedad, sin ambigüedades, pero respaldados por conocimientos implícitos, que son todos los que adquiere el docente como producto, pues, de su experiencia profesional comprobada y exitosa, aunque también hay que enseñar, pues, los fracasos que se han vivido como ingeniero geotécnico. No tiene sentido seguir formando ingenieros autómatas que yo he calificado de geotecnológicos. El profesor Lombardi... 2 minutos, profesor. 3 minutos, gracias. 2 minutos. Está bien. Esto lo hizo ver el profesor Lombardi
en un discurso en la Academia Nacional de Ingeniería de Buenos Aires del año 2000. Pues se refería a lo que calificaba de las plagas de la ingeniería, de la geoingeniería, de la ingeniería geotécnica. Número uno, ese fanatismo computacional. Todo querer resolverlo de esta manera, debido a falta de espíritu crítico, credulidad e ignorancia de nociones básicas. El otro, que es el punto número 3, transferencia tecnológica mal entendida. Ese es un desconocimiento de la realidad. Exigencia e ilusión de precisión excesiva. Eso significa, o es debido a la ignorancia de las incertidumbres pues, que rodean a la geoingeniería. O sea que esto, desde el año 2021 años después, a mi manera de ver, tiene mucha vigencia. Esta es la última de las láminas. La intención con esta lámina es, pues, ilustrar los dos modos de ejercer la geotecnia, inclusive los dos modos de enseñar la geotecnia. La parte izquierda se refiere a todo lo que es abstracción, pensamiento abstraccionista. Este ejemplo se refiere a un estudio geotécnico para diseño de fundaciones, un ejemplo relativamente sencillo, frecuente pues, en la práctica de ingeniería geotécnica. En la parte izquierda, el ingeniero está preocupado por los parámetros de resistencia al corte que va a meter en la ecuación de capacidad de carga, general de capacidad de carga, cómo saca los coeficientes de capacidad de carga, qué factores de seguridad debe aplicar y qué valor de capacidad admisible debe dar para un sistema, para una fundación superficial, unas zapatas. En el lado derecho se ilustra cuál es el pensamiento sistémico. Significa la globalidad de las cosas que el individuo debe considerar y el hecho de que lo que va a diseñar es un sistema de fundación para configurar un sistema estructural con la superestructura, con el suelo de apoyo, con los elementos de transferencia de carga. Y debe pues recorrer toda esa ruta desde trabajo de geología regional, ver la factibilidad del desarrollo de la edificación, en este caso que está por diseñarse, los aspectos sísmicos, geología local, topografía, cómo investiga el suelo, cómo lo caracteriza, cómo es el modelo geotécnico, cuáles son los mecanismos de rotura probables, etcétera, pues, hasta lograr satisfacer los estados límites de resistencia de servicio para el sistema estructural. O sea, todo este proceso viene, digamos, reflejado en lo que hemos calificado allí de pensamiento sistémico de la ingeniería. Y pienso que, digamos, la forma como debemos enseñar geotecnia, transferir conocimientos geotécnicos. Esta es la última. Ha concluido el tiempo, profesor. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Nelson Rodríguez por su interesante exposición. Bueno. Hay temas que ciertamente son dignos de conversación, vamos a llamarlo así. Invito a todos los profesores a que, si tienen a bien alguna pregunta, pueden formularla ahora por el chat. Y al final vamos a tener entonces una sesión de contesta de preguntas. Pero en aras del tiempo, que es corto, quisiera darle la palabra ahora a la profesora Marisabel López, quien también nos va a disertar un poco sobre el aprendizaje y las nuevas
visiones y conceptualizaciones sobre el aprendizaje. Usted tiene entonces el micrófono para usted, profesora Marisabel. Bueno, No muy olviden buenas presentarse. tardes. Un segundito. Dígame, Yo quería referir también que cuando hablamos de geotecnia ahorita, estamos hablando de un espectro amplio en el cual estamos incluyendo la geología, estamos incluyendo los pavimentos, estamos incluyendo la mecánica de suelos y una serie de disciplinas que están, digamos, en familias de las ciencias de la tierra en general. No es geotecnia desde el punto de vista solamente de lo que se hace para ingeniería civil, sino es el concepto más amplio, incluyendo también la parte que nos toca con la geofísica. También tenemos cosas que son comunes allí. Entonces, por eso es que teníamos este grupo de profesores de tanta diversidad que algunos me preguntaban, pero es que yo no soy necesariamente geotécnico, pero todos los que tenemos que ver con la geotecnia estamos involucrados en esto. Entonces, eso quería decirles que... y además quería decir lo siguiente. Hay un hecho muy importante que es el relacionado con la información. Está ligado estrechamente a lo que se habló al principio con el profesor Linayo, que la información como parte del conocimiento, como la forma en que el conocimiento se puede expresar y manifestar, hay tendencias a que sea ahora más universal. Y por eso es que está metido en la nube y está al acceso de todo el mundo con el teléfono, como él mencionaba. Todavía hay algunos que piensan que el conocimiento es poder y que el conocimiento vale la pena mantenerlo para poder utilizarlo en beneficio de algunos cuantos. Entonces, ese es otro debate que me gustaría que abordáramos, no solamente esto relativo al aprendizaje por aprendizaje y cómo enseñar, sino en dónde va a estar el conocimiento, cómo debe estar y cómo debemos manejarlo. Entonces, ahora sí, discúlpeme, profesora, que no había hecho ese anuncio antes y quería que lo tuviéramos todo claro. Y ahora sí tiene usted la palabra, por favor. bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel López y como no me conocen la mayoría de ustedes, con todo respeto, voy a dar una muy breve presentación. Yo soy profesora titular de la Universidad Católica Andrés Bello, tengo 40 años ya en la Facultad de Ingeniería. Actualmente doy los cursos de calor y termodinámica y ética profesional y soy la directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. Realmente mi formación es bastante intensa y profunda con relación a los sistemas de innovación en la educación universitaria. A eso he dedicado mis estudios de posgrado y trabajo en el programa de formación de profesores de la UCAP desde hace más de 20 años, entre ellos algunos distinguidos profesores aquí. He tenido la oportunidad de conocerlos en ese programa, empezando por el profesor Echezuría. Bueno, yo voy a hacer una presentación que se ciñe a la solicitud del profesor Echezuría por respeto a él, pero la verdad es que hay muchos temas ebulliendo ahora en mi cabeza. Solamente quiero pues puntualizar que un profesional solo es profesional si maneja un marco teórico. Solo que un marco teórico no son una serie de conceptos o definiciones nada más. Y en eso hay una responsabilidad ética para su ejercicio. Y por otro lado, que lo que estamos aquí planteando no existen soluciones únicas en los sistemas de aprendizaje. Por eso le digo, voy a presentar algo muy breve al final de aula inversa, pero lo que voy a presentar es producto de muchos años de investigación global acerca de hacia dónde debe ir la docencia para el mundo de hoy. Porque nuestros estudiantes, cuando se gradúen ahora, se van a enfrentar con trabajos que a lo mejor ahorita no existen. O no podemos saber el futuro, digamos que estratégicamente hablando, uno se planteaba planes estratégicos de 3 y 5 años y resulta que la pandemia nos dijo, mira, no puedes. Bueno, puedes, pero cuidado con los esfuerzos que haces para eso. Los cambios son brutales. Escuché al primer
ponente, y es que es así, tal cual es así, no sabemos. Y luego existe un problema además, bueno, no es un problema, es una característica. Actualmente, debido a influencias tecnológicas, si tiene que ver, la manera como piensan los jóvenes es distinta a como pensamos nosotros. Entonces, lo que para nosotros es un pensamiento estructurado, lineal, que nos lleva de inicio a fin, a ellos simplemente no es su forma de enfrentar la situación. Ellos están totalmente distribuidos, buenísimos manejando imágenes, bastante débiles manejando texto. Entonces es un reto para formarlo a nivel profesional, un reto realmente. O sea, tenemos que entender que son procesos muy variantes y lo que hace un año estaba vigente, ya hoy no. Ya hoy se dice hay que repensar la ingeniería. Mi línea de investigación son dos, básicamente. Una es la ingeniería para el desarrollo sostenible y la segunda es formación de ingenieros para el desarrollo sostenible. Con relación al aprendizaje de las personas, bueno, hay cantidad de definiciones, pero en lo que sí coinciden los distintos investigadores es que el aprendizaje es tanto un proceso como un logro. Y ese logro se da a partir de procesos que tienen que ver con el manejo de información. Entonces, el aprendizaje es un proceso que debe dar un cambio duradero en el individuo, es decir, yo sé que aprendí porque lo puedo transferir, lo puedo aplicar, que el hacer sobre esos saberes es necesario para aprender, que si yo no participo en mi proceso de aprendizaje no lo voy a lograr, y que el logro del aprendizaje universitario obviamente tiene que estar a un nivel profundo, significativo y perdurable en el tiempo. Y yo sí quiero aclarar la definición de aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona con lo que ya se sabe. Eso es lo que significa el término. Distinto a hablar de un aprendizaje con significado o lo que se llama un aprendizaje contextualizado o tareas que son realmente auténticas, ¿no? Hay mucho que ver con eso. Es decir, el aprendizaje tiene que entrar en la red, en los esquemas mentales de la persona. Se tiene que asociar. Nosotros, ¿qué le damos a los estudiantes? Información por distintas vías, que además en muchos casos ya nosotros la procesamos y la tenemos madura. Imposible que ellos puedan llegar al nivel de experticia que nosotros tenemos. Ellos tienen que realizar actividades con esa información, actividades de dos tipos, actividades de pensamiento o mentales, como las quieran llamar, pero también físicas. Es decir, póngase a soltar su manito para que pueda diseñar procesos, generar proyectos, hacer cálculos, hacer aproximaciones, trabajar con lógicas concretas o difusas, como quiera. La persona que está aprendiendo debe reflexionar sobre lo que está haciendo y autoevaluarse. Entonces, la responsabilidad sobre el sujeto aprendiz es tremenda, pero ¿quién lo va a guiar? Debe replantear sus actividades con fines de innovación, aplicar lo replanteado, y en esa espiral es que se va convirtiendo en un profesional, es decir, que va transitando los 10 semestres de la carrera. ¿Qué sucede? Que cuando se habla de aprendizaje, el contexto de la carrera tiene mucho que ver, porque ustedes que son ingenieros de altísima experiencia y muy destacados saben que un ingeniero tiene una manera de pensar distinta de un arquitecto o de un abogado. Pero además, si es ingeniero civil, por poner un ejemplo, tiene unas concepciones distintas a la del ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, la manera de pensar también se forma desde los aprendizajes curriculares. Y el estudiante o el aprendiz, a partir de lo que ya sabe y de las experiencias que ha tenido, interpreta, selecciona, organiza y relaciona lo que está aprendiendo y lo integra a su estructura mental. Entonces, imagínense la dificultad de poder nosotros gestionar aprendizajes, que es lo que tenemos que hacer en una diversidad de individuos. Por eso es que se habla un poco de estrategias, que se sabe que las estrategias nunca son perfectas, pero que la estadística dice que por ahí se puede lograr unas mejoras. Porque el aprendizaje es un proceso dinámico, personal, individual, y está de acuerdo con la profesión que la persona quiere lograr. Por eso es que ya desde finales del siglo XX, digamos, finales del siglo XX, aproximadamente 1980, paralelo a la visión de la sostenibilidad, se empieza también a dar
un enfoque distinto a la universidad. Le dicen, bueno, universidad, y ustedes que saben tanto ahí, ¿qué están haciendo por la sociedad? Formando grandes profesionales, que por poner un ejemplo, ahí está la burbuja inmobiliaria, donde se habían graduado esas personas. Entonces, empieza a darle a la universidad una relevancia, una responsabilidad social que va más allá de la célebre etiqueta RSU. ¿Cuál es el profesional que estás formando? Y se le dice, mira, tú estás formando un profesional de altísimas capacidades, pero poco competente. ¿Por qué? Porque no hace. La competencia significa lo que yo hago con lo que yo sé. A mí me gusta decir que es hacerlo bien haciendo el bien. Y realmente siempre le digo a mis estudiantes, ¿de qué me vale ser capaz de caminar si no me levanto de la silla y voy hacia ti? Entonces la competencia es un conjunto dinámico, integrador y evaluable, porque tengo que hacer evaluación formativa, pero también tengo que certificar, todavía es una obligación de la universidad, de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que el aprendiz desarrolla durante su profesión, y miren qué reto el profesional demuestra en el escenario social. ¿Qué pasa? Que yo estoy formando, hoy se está graduando 2021, un profesional que en 3 o 4 años, no le digo que puede ser ahorita también, va a tener que hacer otra cosa. Entonces, es muy difícil pensar en un aprendizaje para toda la vida si yo estoy centrada en una visión, digamos, de tubo, como digo yo, pues me voy por aquí. La apertura tiene que ser total. Ahora, para que esa apertura se vaya logrando sin que perdamos la profesionalidad, habrá que integrar todo lo que uno llama tradicionalmente teoría, conceptos, definiciones, leyes, etcétera. Todo lo que tenga que ver con aprender de qué va esto. Y es la manera como se aprende estableciendo relaciones con lo que ya sé, pero también con lo que estoy aprendiendo ahora. Es decir, si yo tengo una materia de 7º semestre, yo tengo que ayudar a los estudiantes a que relacionen la materia que yo doy con las otras que están cursando a la vez. Un saber hacer procedimental que está vinculado con esos procesos mentales, que yo le decía habilidades de pensamiento, es decir, todo lo que tiene que ir desde el pensamiento disgregador analítico, porque si yo no hago el análisis, no llego al pensamiento complejo. O sea, hay un camino entre el pensamiento analítico y el pensamiento complejo. Tenemos que formar al estudiante en ese camino que tiene que llegar, porque la complejidad es lo que le va a marcar a él la capacidad de integración, pero también las destrezas operativas. Bueno, tienes que saber manejar el software, tienes que saber manejar el hardware, pero también tienes que saber pensar, razonar. Muchas veces le decimos a los estudiantes, razona. Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer si no sabe cómo? Entonces las habilidades y las destrezas se desarrollan por repetición, pero no por repetición mecánica. Recuerden que hemos dicho que esa iteración es reflexiva. Y por último, el saber ser y convivir, que son actitudes, valores y sentido ético. El valor como ese desideratum que yo tengo, las actitudes son las conductas que yo de verdad desarrollo para interactuar con los demás, y en el marco de la ingeniería sabemos que el sentido ético tiene una serie de códigos, normas y leyes, y debería tener una orientación a la sostenibilidad. Para desarrollar esto, el clima de aula, sea presencial o no, debe generar una buena comunicación entre el profesor, los estudiantes y los saberes que se están desarrollando allí. El profesor debe modelar, debe acompañar, pero el estudiante tiene que hacer. Y para que el estudiante haga, una de las estrategias más estudiadas en el mundo y mejor conocidas es la persuasión verbal a partir de personas que a él le parezcan confiables. Si el estudiante confía y respeta, posiblemente haga. Si el estudiante no confía y no respeta, no hará. ¿Qué significa el hacer? No son solamente lo que decíamos, las tareas, es el hacerse en el pensamiento hacia la profesión. Por eso es que nosotros los profesores tenemos que generar competencias docentes, porque nuestro rol ahí en el aula es ser docente, pero un docente del siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias más o menos generales que yo como profesor debo desarrollar? Bueno, una identidad como docente, entendiéndome a mí misma que yo soy ingeniero y que soy docente de una institución que tiene una determinada filosofía. Tengo que ser un líder en el aula, pero no un líder porque yo estoy aquí, soy jefe y sé,
sino porque yo logro convencer a las personas que están allí conmigo a que hagan su tarea y que no pierdan la emoción. Hay una motivación que es interna, yo tengo que animar la otra motivación, la emoción que te mueve a ir, como decía el profe, qué entusiasmo, qué bonito, qué increíble, una buena comunicación. Por eso yo tengo que estar enamorada de lo que doy. Trabajar en equipo, a los docentes nos cuesta mucho trabajar en equipo porque entonces no podemos modelarlo en nuestros estudiantes. El uso de las tecnologías de información y comunicación, ahorita no le podemos dar la espalda a esto. No solo como instrumento de trabajo en la profesión, sino también como medio docente. Mira lo que nos llevó la pandemia. Muchos de nosotros no teníamos estas virtudes para trabajar las tecnologías para los aprendizajes, pero también para el uso de redes. Las alianzas en red, hoy en día en un mundo global, hay que moverse a través de esas alianzas y de hacer una planificación educativa del siglo XXI que va más allá de qué tema voy a dar y cuánto voy a durar, sino cómo logro yo favorecer que el estudiante logre un aprendizaje significativo, es decir, esquemas mentales interrelacionados y desarrolle habilidades metacognitivas para el aprendizaje autónomo. ¿Qué es eso de la metacognición? Bueno, el nombre ya nos alienta, ¿verdad? Que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar a aprender y aprender a aprender, él y los estudiantes. Y esto lo digo con profundo respeto, como les digo, tengo mucho tiempo acompañando a mis colegas, porque nosotros ya tenemos el conocimiento automatizado. Y el ir hacia atrás y disgregar, ¿cómo fue que aprendimos eso alguna vez? No es obvio. Y eso nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto con sus estudiantes. Respuestas memorísticas, así como decía mi mamá, como loro. Fallas de razonamiento, vienen con una línea de pensamiento y la cambian. Poco significado del conocimiento, fíjese que estoy diciendo significado, es decir, auténtico para ti, propio de tu profesión, respuestas ilógicas, poca identificación del error. Y de, profe, pero ¿y en qué me equivoqué? Bueno, revisa, no lo logran identificar, no planifican las tareas ni las metas a las que van, empiezan a resolver de una manera y saltan a otra, procedimientos inconexos, falta de objetivos de aprendizaje, qué es lo que tengo que aprender, no terminan las tareas, no logran concretar o concluir, trabajan con conocimientos atomizados cuando los trabajan y no tienen conciencia de lo que saben. Típico que dicen, profe, pero es que eso yo no lo vi. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a nuestros estudiantes independientemente del nivel en el que se encuentren? Pero esto va a generar mejor resultado en los estudiantes de semestres superiores. Debemos ayudarlos a la toma de conciencia de cómo están aprendiendo la geotecnia. Y eso solamente lo sabe alguien que trabaje la geotecnia. Y yo estoy totalmente de acuerdo que un profesor en ingeniería para ciertas materias debe ser un ingeniero en ejercicio. Y que está viviendo la realidad del ejercicio profesional. Así como en otras necesitamos a alguien con alta carga pedagógica. ¿Qué entiendo y que no llego a comprender? No es fácil a veces para los estudiantes. Dice, profe, pero yo entiendo, explícamelo. No pueden. ¿Cómo se resuelven los problemas? Un problema es la diferencia entre la situación que yo tengo y la situación que busco. No estoy hablando solamente de un ejercicio. ¿Cuáles son los retos a los que tú te enfrentas? ¿Cuáles son tus errores o fallas más frecuentes? Para corregirlas, no para castigarte. ¿Cuáles estrategias son adecuadas para ti? Porque es que el aprendizaje es individual. ¿Cuándo y cómo las debes aplicar? Pero yo lo tengo que acompañar. Y algunas controles, que se llaman controles cognitivos, que son más generales. Voy a establecer una meta, haz un cronograma, haz un horario, pon en orden lo que necesitas, no trabaja en hora fija, y ahorita que es en línea, levántate temprano, planifica tu sitio. Si yo le contara de algunas investigaciones, a lo mejor no me lo creerían. Revisa lo que estás haciendo, evalúalo, autoevalúate, no hay nadie mejor que evaluarse que uno mismo, de a ver los resultados que estás obteniendo, porque con eso vamos a tener una persona capaz de autorregularse para aprender lo que le va a tocar aprender después que se gradúe, que yo no sé qué es. Hay unas cosas que sí sé que son, pero hay otras que no sé con qué nuevos aprendizajes esta persona que nosotros estamos graduando hoy, no le digo los que vienen detrás, se va a enfrentar. Yo hice hace poco un curso
que tenía que ver con unas herramientas, no importa, de diseño, eso es lo de menos. Pero las tendencias, cuando uno ve las tendencias de los jóvenes en los aprendizajes, realmente es necesario ver que el mundo está cambiando a una velocidad tan grande que nosotros, no los aprendizajes fundamentales, esos van a quedar, el cómo los acercamos a ellos es muy difícil. Una persona que escucha, una persona que tiene una lectura no comprensiva, inclusive alguien que ve un PowerPoint, a las 24 horas, si se acuerda del 20%, se acuerda mucho. Y después de las 24 horas, la pendiente de la curva de olvido es increíblemente grande. Si vio un PowerPoint, dirá, ay, yo vi una cosa verde, como una pirámide, un triángulo verde, no me acuerdo qué era. Pero cuando la persona empieza a verbalizar el proceso que hay que hacer, ahora la neurociencia está a millón, ¿no? El proceso que hay que hacer para verbalizar, para llevarlo al lenguaje escrito, oral, y yo digo siempre, cuidado, porque la matemática también es un idioma que habla, una historia, que nos dice, y le pido siempre, traduzcan la ecuación al español, traduzcan la gráfica al español, traduzcan el proceso al español, traduzcan la irreversibilidad al español. Cuando empezamos a explicar, cuando empezamos a hacer ejercicios, prácticas, problemas, proyectos, diseños, pero muy especialmente cuando tenemos que explicarle a otro, es que aprendemos. Por eso que los profesores universitarios sabemos mucho, y no lo digo con ninguna arrogancia, porque hemos vivido haciendo eso. Por eso nosotros sí tenemos, digamos, automatizados ciertos procesos que en otras instancias no se dan. ¿Qué significa esto para el estudiante? Comienza por atomizar. Porque si no reconoces los componentes que estás estudiando, no los vas a poder integrar y no vas a poder llegar a la sistematización y al pensamiento complejo, porque no sabes lo que estás integrando. Entonces hay que pasar del pensamiento analítico al pensamiento complejo o sistémico, como lo quieran llamar. Me gusta más la visión compleja, pero digamos, es lo mismo, pues. Todo eso es en relaciones que se dan allí. Con eso que ya identificaste, empieza a integrar. Construye representaciones. Usted diga, ¿quieres un mapa? ¿Quieres un esquema? ¿Quieres un dibujito? ¿Quieres hacer una guía de flechitas? ¿Quieres hacer una línea de tiempo? Empieza a construir. Y después que has construido, estos jóvenes, le digo que con las gráficas y las imágenes le va muy bien, vamos al texto. Empieza a escribir, empieza a procesar, ahí empieza la comprensión. Yo, por ejemplo, les pongo ejercicios para animarlo. Bueno, van a formular preguntas sobre este texto, de esas que deberían salir en un parcial. Entonces ahí se animan, pero tienen que escribir. Porque independientemente de lo que hagamos, siempre vamos a tener un lenguaje a través del cual nos vamos a tener que comunicar y preferiblemente un segundo idioma. Y que se haga el seguimiento, entonces le damos estrategias para que resuelva problemas. Las que se usan en calor y termodinámica son diferentes de las que yo usaba cuando daba físico-química. Las que uso para los ingenieros industriales son distintas que las que uso cuando estoy formando profesores. Estrategias de estudio y apoyo las necesitan actualizadas al siglo XXI. ¿Qué podemos hacer los profesores, sea aula presencial, mixta o virtual? Modelar. Entonces, nosotros tenemos que presentar cómo se piensa en geotecnia. Y eso nada más lo saben ustedes. ¿Cuáles son los razonamientos? ¿Cuál es esa incertidumbre? ¿Qué significa lo que hablaba el profesor Nelson hace un ratico? Que el suelo no lo hizo el hombre. Los niveles de error, hacia dónde llega realmente la capacidad de valorar y obtener información de allí. ¿Cuál es cuando graficas, cuando trabajas modelos, cuando infieres, cuando transfieres, cuando aplicas? ¿Cómo se está aplicando el pensamiento desde la ingeniería? Si es ingeniería la carrera y el pensamiento en la geotecnia, porque tiene unas propiedades específicas como especialidad. El profesor puede guiar a los estudiantes para que realicen sus tareas y va comenzando por tareas simples, refiero simples de acuerdo con el nivel, ¿sí? Porque los éxitos tempranos son motivadores y luego empieza a soltar esa asesoría, bueno, te doy un recurso, investígalo tú, y eso es lo que se llama el andamiaje, es decir, vamos a darle al principio un apoyo fuerte del pensamiento en las geotecnias o cuando inicia el periodo escolar,
y luego vamos soltando. Y dice, pero ¿tú te acuerdas cuál era lo que pasaba con tal cosa, con el suelo, con el sismo, con la propagación de la onda? Y terminamos trabajando con pequeñas pistas, de manera que en ese proceso el estudiante comience a estructurar sus esquemas mentales, a agregar en sus esquemas mentales estos saberes nuevos, a relacionarlos con otras materias que ya conoce o que está estudiando, a explorar sobre aprendizajes. Además tenemos un recurso maravilloso que es la internet, a aprovechar esas oportunidades de indagación con una búsqueda sistemática de información válida. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira, eso no es confiable, esto sí es confiable, y que pueda reflexionar sobre sus propios haceres. Solo así podrá salirse de ese contexto protegido de la universidad, que ya no es, gracias a Dios, la pirámide del conocimiento aislado del mundo. Afortunadamente eso ha cambiado, pero que sigue siendo un centro que tiene características distintas al ejercicio de la profesión. Entonces, ¿cómo lo acercamos al ejercicio profesional? Pues haciendo un proceso de desvanecimiento de ese andamiaje, es decir, cada vez quitándole más pistas y darle más autonomía. Una de las tantas propuestas que hay, y la traje porque el profesor Echezuría me la pidió, es el aula inversa. En el método, y yo quiero decir que el porcentaje de profesores que trabajan en el método expositivo todavía es muy grande. Sí, son investigaciones que yo tengo. Ese método tradicional, que a nosotros nos gusta mucho porque hablamos chévere y nos expresamos y explicamos y nos emocionamos nosotros. El estudiante recibe el contenido procesado por el docente. Y el estudiante se emociona y se anima, y le gusta el profesor, ¡wow, qué bueno el profesor o la profesora! Pero no está haciendo los procesos internos. Entonces, ¿cómo lo ayudamos a hacer los procesos internos? Una manera es que antes de la clase, el profesor en una plataforma, un aula virtual, le dé contenidos, es decir, le dé recursos, el profesor sabrá cuáles, recursos con sistemas explícitos allí de cómo va a procesar esos recursos para lograr el pensamiento en el área, y además que con esos recursos el estudiante desarrolle ciertas estrategias que van hacia el fortalecimiento de esos esquemas mentales, la apertura de los esquemas mentales, va a favorecer elementos de plasticidad en su cerebro. O sea, nosotros nos volvemos más inteligentes con el tiempo, eso ya está estudiado, claro, si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, me hubiese encantado hablar de eso aquí hoy. Pero lo cierto es que si los profesores damos allí procesamiento de información, digamos, por etapas, ¿qué hacemos para procesar teoría? ¿Qué hacemos para hacer el proceso de análisis? ¿Cómo luego integramos para la síntesis? Yo les puedo decir en líneas generales que un proceso de análisis empieza por identificar, clasificar, jerarquizar, priorizar. Y ahora yo eso lo integro a través de un tipo de tarea que puede ser un mapa, un resumen, un esquema, una formulación de preguntas, un determinado texto. Y entonces empiezo a ver la integración de todas esas variables en una unidad. Y con ese tipo de recursos, el estudiante va trabajando de manera autónoma antes de la clase. Yo siempre le digo, no dejen de escribir las dudas, pongan sus palabras claves, qué fue lo que no entendió. Y entonces en la aula pasamos a hacer otras cosas. Yo siempre doy una breve exposición inicial para situar la clase, porque el aprendizaje es situado, es contextualizado. Hago mucho énfasis en el objetivo de la tarea. La meta nuestra de hoy es esta y aquí tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a hacer los análisis? Y entonces tareas como resúmenes, prácticas, debates, cuestionarios, entre otras. Lo que sí es importante es que en esas tareas que le mandamos a hacer a los estudiantes exista una posibilidad de evaluación dentro de la plataforma, una pequeña prueba. Disminuyo la instrucción directa, yo siempre digo, mientras menos hablo en mi clase, mejor está. Y en el aula, vamos, dígame. Le quedan 5 minutos. Bueno, pero yo llevo, ¿sí? Ok, ya voy terminando. En fin, ok. Y la instrucción directa se sustituye por los trabajos de supervisión en el aula invertida.
Esas actividades tienen que favorecer el manejo de las tecnologías, las lecturas comprensivas, la abstracción, el análisis y la síntesis, el pensamiento crítico reflexivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explique, justifique su respuesta. Eso le dio bien, eso le dio mal. Yo le hago ejercicios con datos que están mal. Ellos saben, están avisados. Pueden tener irreversibilidades que no son, y tienen que razonar sobre ello. La resolución de problemas, insisto, no hablo de ejercicios, hablo de situaciones, formulación de proyectos y el trabajo colaborativo. En la plataforma, los estudiantes dedican su tiempo al trabajo, de esas horas de trabajo independiente que están en los planes curriculares. Los recursos disponibles deben permitirle al estudiante reconocer lo que está aprendiendo, lo que está haciendo, siempre orientándolos hacia el perfil de egreso, para qué lo estoy viendo, cuál es la utilidad, no utilidad utilitaria, ¿sí?, sino el sentido, la autenticidad de esta labor en mi formación, y por supuesto recuerden una pruebita por allí para certificar el avance del estudiante. En la clase, mantener visible el propósito de la tarea, evaluar los aportes de los estudiantes, no tiene que ser sumativo, puede ser una discusión, aplicar estrategias individuales y en equipo, hacer uso de la didáctica del error, corrige, cómo vas a corregir, porque eso va a favorecer la comprensión. Las actividades de transferencia y aplicación van a fortalecer la comprensión, y recuerden siempre que hay que acompañar, hay que mediar, hay que asesorar. Y al cierre, un cierre muy, muy sucinto del profesor: esto fue lo que vimos, esto fue lo que aprendimos, y una tarea para que los estudiantes la realicen después. Esta es la última lámina. Para desarrollar adecuadamente el enfoque pedagógico del aula invertida es necesario que exista una evaluación de la actividad previa del estudiante en el recurso informático que se utilizó. Que el profesor pueda expresar la relevancia de diseñar e implementar actividades auténticas, esas que tienen sentido y que por lo tanto darán significancia a los conocimientos de acuerdo con el tipo y nivel de la asignatura, en este caso las características de la geotecnia. La importancia del profesor de llevar a cabo acciones de mediación y modelaje en ese aula virtual y luego en el encuentro, que puede ser presencial o virtual. Y la importancia de fomentar el desarrollo del pensamiento profesional, es cómo piensan, con tareas de texto, video, presentaciones, imágenes, distintos formatos, pero siempre con evaluación. Me porté bien. Muchas gracias, profesores. Ese es mi correo si alguno quiere comunicarse conmigo para lo que sea. Ahí está, malopez@ucapedv. Y gracias, Heriberto, por esta oportunidad, de verdad, muy interesante. Muchas gracias a la profesora Marisabel López por esta interesantísima disertación sobre lo que es el proceso de aprendizaje visto en la forma como lo estamos viendo ahora. Yo voy a pasar ahora a compartir con ustedes los resultados de la encuesta que se les envió. Voy a repasar antes un poquito algunos de los conceptos que manejamos, los objetivos que teníamos para esa encuesta, que están metidos dentro de lo que hemos venido conversando, y después cómo salimos en ella, o sea, los resultados de lo que pasó allí. Bueno, el temario que teníamos como base para esta encuesta y esta reunión de esta tarde, el temario básico, pues, porque también abarcaba todo lo demás que hemos cubierto, es por qué captamos tan pocos estudiantes para la geotecnia, cómo están aprendiendo los estudiantes, qué están aprendiendo los estudiantes y cuál es la calidad de la enseñanza en Venezuela, sobre todo de la geotecnia en particular. Esta pregunta me la hicieron también el día que hice la charla de la primera sesión. Y bueno, no está por demás, esta lámina yo no la pude colocar en la presentación porque tenía muchas y no me iba a dar tiempo. Lo total fue que la saqué, pero bueno, la traigo ahora, porque es evidente que todo lo que se hace de obra encima de la tierra tiene que ver con la geotecnia y con las áreas afines, porque hacemos todo o sobre el suelo
o dentro del suelo o con el suelo, y además el suelo modifica la señal sísmica y eso ya es otro agregado adicional. Entonces, la geotecnia y las áreas afines tienen una importancia tremenda. Pero cuando vamos a las estadísticas de cuántos estudiantes se orientan hacia la geotecnia, y esto es antes de que nosotros los formemos, esto no es para el posgrado, esto es para el pregrado. Resulta que apenas entre el 1 y el 1,25% del total de estudiantes que optan por las áreas afines entre arquitectura, ingeniería y otras ciencias son los que atienden el área de geotecnia, que al graduarse después se van por la geotecnia. Y lo curioso es que esto es una tendencia internacional. Cuando nos tocó hacer esta investigación, que fue para generar el posgrado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Católica, nos dimos cuenta que tanto en las universidades de Latinoamérica como en las universidades de los Estados Unidos, eso es una tendencia que está más o menos en los mismos órdenes. O sea que tenemos una muy baja captación de estudiantes y tenemos que evaluar por qué tenemos esa situación. Con relación a eso, había algunas preguntas en la encuesta. ¿Le parece que la importancia de los estudios geotécnicos y las soluciones de ingeniería de fundaciones son generalmente subestimadas? Y la mayoría pensó que sí. Ahí tienen el porcentaje, que es 75 el sí y 25 el no. Piensa que los profesores geotécnicos hacemos poco para atraer más estudiantes. También fue 75 y esta vez hubo 20 respuestas, hubo personas que no contestaron. Están reflejadas después aquí en la derecha, en donde está el total de las tres áreas. Hubo un 20%, un 2%, perdón, de personas que no contestaron la encuesta en ese sentido. Y luego preguntamos, ¿cree que propiciando más difusión de la relevancia y acercamiento de la geotecnia se lograría atraer más estudiantes? La respuesta es 85% que sí. El detalle es dónde. Tenemos que en bachillerato probablemente mejorar lo que es la afiliación de los estudiantes con las ciencias de la tierra, que yo creo que desde ahí es donde viene un poquito el desvío de que no tenga suficiente atractivo para los estudiantes. Luego preguntábamos si esa subestimación era propia de los países en desarrollo y la mayoría contestó que no. Pero cuando volvemos a preguntar si eso es propio de los países desarrollados, claro, los países en desarrollo pensaban que no tienen eso. Y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo piensan que tampoco, pero la tendencia es que sí y es en los dos. O sea que ahí estamos actuando un poco más a sentimiento que en realidad con los datos que tenemos disponibles hasta ahora, como les mostré en la lámina anterior. Luego, entonces, queríamos centrarnos en qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando, qué deben aprender los alumnos, cómo lo deben aprender, y viene entonces todo relacionado para que el desempeño del profesional que graduamos, del que graduamos, no del que ya va a tener más experiencia, debe constituirse o debe manifestarse. Este es un poco un resumen de lo que es la tendencia convencional que todavía persiste, de que en algunos sitios se da la clase magistral y la interacción con el profesor es más limitada. Hay colas para poder atender a veces, para atender dudas, y casi siempre son las mismas dudas. Entonces ahí teníamos algunos problemas. En cambio, en el método de aprendizaje por competencias, que está aquí a la derecha, la diferencia importante es que hay un empoderamiento del estudiante para que él sea su propio gerente del proceso de aprendizaje. Como decía la profesora, le damos el material en una forma que sea atractiva para él, lo orientamos en cómo usarlo y él entonces decide
cómo lo va a aprender dentro de los límites que tenemos y luego probamos a ver si es verdad que lo está aprovechando. Pero él es el que por iniciativa propia aprende. Y esto está más ligado con lo que hace un profesional después que se gradúa, que no tiene nadie que lo esté tutoreando directamente. Tiene que tener la disposición a aprender. Y eso es bueno que lo tengamos desde antes de que nos graduamos. Hay una cita importante que dice que los potenciales avances, lástima que no copié el autor de esto, en el desarrollo de conocimientos en una sociedad está íntimamente relacionado con los niveles de formación y de competencia, porque no son la misma cosa, son dos cosas distintas, como acabamos de escuchar en las dos disertaciones anteriores. Un resumen de lo que es entonces el sistema por competencia es que yo puedo saber que eso es conocer, tengo que saber cómo, y aquí hay varias formas de entender esto, porque yo tengo que manejar la información que me va a permitir hacer las cosas. Eso es lo que algunos doctos en esta materia llaman el know-how, y a veces eso es tan clave para conocimientos estratégicos que pertenecen a algunas empresas que no las patentes, pues en la patente generalmente el que escribe la patente a veces deja unos lugares en donde no necesariamente está todo dicho, porque es parte del know-how y para evitar que haya fuga de lo que está en la patente para que otros se lo copien. Y está entonces a la derecha el saber hacer, el saber ser, perdón, que es tomar decisiones éticas, que allí es donde viene la gran diferencia que mencionaba la profesora. Tener actitudes y valores propios, bien fundados. Yo no voy a manejar las finanzas de todo el mundo para enriquecerme yo. Yo tengo una responsabilidad con la gente y la ética me dice que si no lo debo hacer, no lo puedo hacer. Eso no lo estamos formando adecuadamente. Luego viene el debate entre la presencialidad y la no presencialidad virtual, pero una especie de conectarnos, aunque no sea todos al mismo tiempo, o sí puede ser todos coincidentes. Y hay un detalle muy importante que es levantado con relación a esto, que no es lo mismo aprender laboratorio sin estar en el laboratorio. Pero allí se levanta otro cuestionamiento, que es realmente cómo logramos la destreza en el laboratorio, es pasando por un curso de laboratorio con unos equipos que a veces no están muy bien y tú sabes, no necesariamente todo el tiempo dedicado a aprender eso, versus saber interpretar bien los ensayos que vienen del laboratorio bien ejecutados. Eso me da más o menos valor, y eso es una de las cosas que también preguntamos. Y vamos a ver, aquí nos vamos a tardar un poquito más, porque la primera y la segunda pregunta, la que está en amarillo y la que están en verde, son la misma pregunta, pero puesta de manera diferente para poder identificar si estábamos claros. Entonces preguntamos si conocía el aprendizaje basado en competencias. La mayoría contesta que sí. Pero cuando le preguntamos si un grupo de estudiantes con actitud proactiva ante el conocimiento, que tomen el conocimiento directamente de la fuente y luego concerten con el profesor, se desempeñaría mejor que los que están en el sistema anterior, y también, o sea que aquí la gente está clara, todos los que contestamos la encuesta estamos claros de lo que estamos diciendo. Luego preguntamos si le parece ideal tener un grupo de estudiantes en actitud pasiva y receptiva frente al conocimiento en un salón de clase, y esta era la inversa de las que están en amarillo. Y también contestaron 95% que no. O sea que estamos entendiendo claramente todo lo que estamos manejando la información, qué es lo que estamos haciendo con los conceptos básicos fundamentales. Sin embargo, cuando vamos al otro detalle, que es
que si creemos que capacitar a alguien asegurando un mínimo de conocimientos que adecuadamente adquiridos y utilizados le garanticen la buena calidad de sus servicios como profesional, la mayoría contesta que no. Pero acabamos de ver que eso es lo que se persigue con el esquema de competencia, que el individuo salga realmente bien formado, no solamente en el saber qué hacer, sino en cómo aplicarlo y con ética. Entonces allí pareciera que todavía hay algunas cosas que no estamos manejando adecuadamente dentro de estos conceptos. La otra pregunta, ¿le parece que los estudiantes terminan aprendiendo independientemente del criterio de enseñanza o de aprendizaje que se utiliza? La mayoría contestó que no, estamos de acuerdo, pero no es una mayoría tan marcada. O sea, aquí debería haber, más como en las primeras, una diferencia más significativa. Esto todavía me da señales de que hay algunos vacíos tal vez en lo que estamos manejando. La otra pregunta, ¿piensa que los estudiantes automotivados para aprender tendrán igual desempeño profesional durante el ejercicio de la profesión? Eso se sobreentiende que es con los otros. Y también gana la pregunta diciendo que no, pero nuevamente están muy cerca, no es muy marcada la diferencia entre una y otra. Esto es un espacio donde debemos mejorar todas estas tres porque allí no tenemos una unicidad de criterio entre todos los que estamos manejando estos conceptos. La otra pregunta era si conocían el concepto del aula invertida. La mayoría contesta que sí. Nuevamente no es una mayoría abrumadora, pero es una mayoría. Y cuando se le practica cuando se le pregunta si la practica frecuentemente, entonces la mayoría contesta que no. Nuevamente, pareciera que estamos aprendiendo conceptos nuevos, pero nos tardamos en aplicarlos. Esto no sé si llamarlo una especie de conservadurismo que tenemos intrínseco dentro de lo que estamos enseñando geotecnia, que vamos a ver más adelante, que se van a exacerbar un poquito más con algunas de las otras preguntas. La pregunta entonces explícita viene, ¿piensa que hay conservadurismo en la geotecnia? La mayoría dice que sí. O sea que estamos en línea de que somos un poquito cerrados dentro de lo que es el manejo de la geotecnia. Pero después no entendemos por qué, porque van a ver las otras preguntas, no sabemos por qué somos tan conservadores. Le preguntamos, ¿cree que el conservadurismo se debe al uso de prácticas basadas en tecnologías rudimentarias con mucha incertidumbre que todavía se utilizan como elementos primarios del aprendizaje? La mayoría contesta que sí también. O sea que estamos más o menos claros de que somos un tanto conservadores y más o menos por qué somos, porque tampoco es que son muy, digamos, contundentes las respuestas. Pero fíjense esto, usted utiliza solo conceptos fuertemente arraigados en la geotecnia y el 80% contesta que no. Entonces, ¿cuál es el conservadurismo? Si estoy abierto y no utilizo conceptos que son estrictamente arraigados, o sea, lo que sabía Terzaghi y más nada, sino que ahora estoy abierto a enseñar nuevas cosas, porque es que soy tan conservador. Aquí tenemos algo también que o no lo estamos entendiendo adecuadamente o tenemos algo raro en la forma en que estamos pensando. Luego preguntamos, ¿cualquiera con formación académica solamente puede dedicarse al área de laboratorio? Y 75% dice que no. Muy bien, esa es una tendencia interesante porque el trabajo en laboratorio es un trabajo que requiere destreza, que no se adquiere con un semestre ni con 2 semestres. Luego, es más importante saber interpretar bien los ensayos, como les dije antes, que hacer los ensayos de poca calidad debido a la escasez de equipos o insumos durante la carrera. Y aquí la mayoría contesta que no. No es tan importante saber interpretar los ensayos como saber hacerlo. Aquí hay también algo que no nos está dejando marchar adecuadamente. La otra pregunta, ¿considera que en Venezuela se hace buena investigación?
La mayoría contesta que sí, pero no es una mayoría contundente. Y también tenemos ciertas dudas sobre lo que percibimos que estamos haciendo como investigación. Ojalá que este primer congreso ayude a unificar un poco criterios en ese sentido. Luego viene lo que va a ser otro debate importante en el futuro, la virtualización, que ahora se nos está yendo por vía obligada porque no podemos hacerlo de otra manera. Ya lo dijo la profesora Celia en su intervención, de que han debido migrar la mayoría de las materias de la Universidad Central que no estaban previstas para que fueran virtuales a la virtualidad. Y cada vez más y más se están abriendo a la virtualidad. Y aquí hay una llamada de atención a que todos aquellos que logran mantenerse en el tiempo es porque muestran una gran capacidad de adaptabilidad a las condiciones nuevas que se les plantean. Y esto es una condición nueva que se plantea, que si tal vez en el pasado no era la que le teníamos más afecto, ahora es bueno que nos paremos y repensemos eso, porque es algo que viene y yo creo que se va a quedar, porque esto no es para terminar mañana ni pasado mañana. Y hay mucho movimiento hacia la forma de poder trabajar de esa manera que después va a ser muy difícil echar atrás. Entonces, ese reto de formación virtual versus presencialidad es un debate que hay que afrontar, tenemos como reto que afrontar y tomar decisiones y definir cómo es que lo vamos a ir llevando hacia futuro. Está la pregunta del laboratorio, que ya la hicimos antes, que está relacionada con eso, cómo aprendo mejor el laboratorio, pero también está lo otro, que está relacionado con el conservadurismo. Entonces, ¿cuál es la edad de los textos con los que estamos enseñando? ¿Cómo es eso de que yo sí utilizo material nuevo, pero no está en los textos y tampoco es el que me da confianza y me hace ser demasiado conservador? Versus cómo y cuándo introduzco estos nuevos conceptos en el discurso a los estudiantes o en los textos. Y otra cosa que también es muy interesante, que yo creo que la divulgamos poco y el presidente de la academia lo mencionó muy acertadamente en sus palabras cuando habló de que había ingeniería conceptual básica y de detalles, y son tres cosas diferentes que están ligadas entre sí, claro, pero no estamos haciendo un esfuerzo para enseñarle a los estudiantes cuál es la diferencia entre esas tres áreas de la parte, por lo menos de ingeniería, y con cuáles datos podemos trabajar y sentirnos cómodos en cada una de ellas. Generalmente pensamos que es la ingeniería, que estamos trabajando ya con la ingeniería de detalles, pero hay otros pasos en la ingeniería que están metidos en estos dos anteriores que requieren información menos desarrollada, más básica con relación al conocimiento del sitio, pero el estudiante siempre piensa que yo nunca lo puedo hacer así porque eso está vetado. Y no, es al revés. Eso es el primer paso para poder hacer las estimaciones. Lo que tenemos que enseñarle que es una estimación para afinar costos y lograr presupuestos, aprobación de presupuestos, y cuál es la ingeniería que finalmente va a ir a la construcción, que son dos cosas totalmente distintas. Finalmente, en la parte relacionada con la calidad de la enseñanza, tenemos, si consideramos buena la calidad actual de la educación preuniversitaria en Venezuela, y mira, hay un contundente 90% que dice que no. Consideramos buena la calidad actual de la educación universitaria en Venezuela, y aquí, bueno, hay 20% que considera que sí, 70% considera que no. Esto no era en geotecnia, esto era en general, estas dos primeras preguntas. Ah, bueno, la segunda sí es geotecnia, perdón. La tercera es, considera que hay uniformidad entre las materias dictadas en las distintas universidades y sus contenidos. Y es un contundente 85%, aunque hay un porcentaje que no contestó la pregunta.
pero los que contestaron son 85% que dicen que sí. Eso también llama la atención. La otra pregunta, ¿cree que el mayor intercambio y comunicación entre profesores de geotecnia de las distintas universidades del país mejoraría la calidad de la educación en geotecnia? Y evidentemente también hay un gran salto de que sí, 95% piensa que sí podemos hacerlo. Entonces la cuestión es, ¿qué estamos esperando? Vamos a hacerlo. Hemos tenido algunos movimientos incipientes entre la Universidad Metropolitana, la Universidad Central y la Universidad Católica, haciendo trabajos de exposición de resultados de investigaciones de los estudiantes, porque es con los estudiantes que debemos hacer este trabajo y no necesariamente estrictamente con los profesores, y que nos ha venido dando un excelente resultado. Hemos empezado a ver que hay mucho más comunicación, no solo a nivel de nosotros los profesores, sino también a nivel de los estudiantes, mayor intercambio, y a mí me parece que eso es algo muy provechoso. Y la última pregunta es, ¿le parece conveniente iniciar un movimiento para tener clases virtuales en geotecnia? Y aquí el no se llevó a todo el mundo por delante, pero nuevamente el llamado es a que atendamos a la situacionalidad de estos hechos y empecemos a mirar de otra manera esto como un reto. Tenemos entonces varios retos que están puestos aquí como conclusiones. El primero es mejorar la forma en que promocionamos la geotecnia para mejorar la captación de estudiantes. El segundo es la formación y competencias de los nuevos profesionales requiere revisión e innovación. Podemos considerar cada vez más atención a la virtualización como alternativa a la presencialidad. Eso es lo que acabamos de debatir. Está abierto para que todos expongamos nuestros puntos de vista. Para ambientes virtuales, si se lograra, ¿cómo llegar a tener destreza en la interpretación de ensayos de laboratorio y cualquiera otra materia que necesite interacción con el suelo? Porque ese es otro detalle. Hay algunos profesores que los he escuchado que se inclinan porque hay que tener campo, hay que tener contacto con las obras, pero ¿cuántas veces nosotros llevamos a los estudiantes a una obra? Eso no es muy fácil y eso no está a cada rato y mucho menos en estas condiciones en que estamos ahora. Entonces, eso realmente lo va a aprender el estudiante, como decía la profesora María Isabel, una vez que se gradúe, si es que le toca meterse en ese tipo de negocio para hacer su carrera profesional. Si no, no lo va a aprender de ninguna manera. Entonces, allí también tenemos mucho material para razonar. Disculpen. Tenemos que mejorar el proceso de renovación de los textos con lo que los estudiantes aprenden y de las normas. Aunque el profesor Nelson se refirió a las normas, que no debemos ser unos gallitos atendiendo la normativa, desafortunadamente, mi querido profesor, yo estoy de acuerdo con usted, pero desafortunadamente cuando uno va a la práctica, la mayoría de los trabajos y de los contratos son con una norma como ley y la norma está puesta allí y usted tiene que ceñirse a esa norma. Entonces, no podemos despegarla del todo. Enseñarla a interpretarla y a conocerla, sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted que no se debe usar como la única vía de ir. Que a pesar de que me obligan a ir por allí, porque lo que estoy diciendo es que nos obligan a ir por la norma porque es contractual. Pero hay que enseñar al estudiante que la norma tiene un capítulo o una zona de interpretación de lo que el que hizo la norma pretendía que se hiciera cuando ella se hizo. Son los comentarios. Y eso es muy valioso y a veces casi nadie le pone cuidado, sino que se apegan a lo que dice el texto de la norma y eso es la ley. No, la ley, pero tiene una interpretación también. Los abogados también dicen que eso tiene una jurisprudencia y tiene un detalle que es el que justifica por qué se está aplicando. Y tenemos que ir más en esa dirección. Luego tenemos que mantener líneas de investigación para continuar renovando los saberes
pues aunque pensamos que tenemos bien dominados algunos de esos temas, la realidad es que con nuevas estrategias y técnicas hay mucho espacio para mejorar su comprensión. Y esto es muy cierto en la geotecnia en el sentido de que nosotros trabajamos con un agregado de partículas que se comporta distinto bajo distintas condiciones. No es un continuo, y ahí es donde Terzaghi acertaba y decía que en lo que pasamos del concreto al suelo, se acabó la ley, porque es que no es un continuo. Es un agregado de partículas que se comportan como mejor le viene en su forma de adaptarse a las condiciones que se les están imponiendo. Y si es de un tamaño grande es una cosa y si es de un tamaño más pequeño es otra. Entonces, mientras más sigamos aprendiendo, más vamos a poder mejorar pues lo que se está aplicando y cómo lo van a aplicar los estudiantes, que son los que se van a quedar al final con ese conocimiento. Y finalmente, debemos concebir las obras geotécnicas como un sistema cuyo desempeño cumple una función. Esto no lo puse, se me pasó ponerlo en estas láminas, pero lo dije el día de la presentación, porque tenemos que ir a un pensamiento que sea menos determinista, que considere más el riesgo desde el punto de vista probabilista, y eso considera la variabilidad que puede tener los materiales, y en nuestro caso es inevitable, porque la variabilidad que tiene el suelo es intrínseca y es muy grande, como la acabamos de mencionar. Entonces, no podemos pensar en la criticidad de la obra si no sabemos cuáles son los caminos que nos conducen a que tenga un comportamiento que lo lleva a no prestar el servicio para el que fue diseñada. Y yo les refería, y se los voy a traer a todos ustedes aquí, siempre les refiero a mis estudiantes y a la profesora Marisabel cuando estuve conversando con ella sobre este tema, el de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa está allí, ahí hay un error de ingeniería, que no se conocía en esa época, pero la Torre de Pisa empezó a inclinarse y llegó un momento en que estaba íntegra, no le había pasado más nada, pero no se podía usar para prestar el servicio que ella estaba previsto. Se perdió la obra. Bueno, tuvieron que buscarle otra forma de utilizarla y bueno, le buscaron el turístico y fue un tremendo éxito, pero ella no fue diseñada para ser un atractivo turístico. Ella fue diseñada para otros fines. Ahora más bien se volvió un reto buscar cómo inyectarla y cómo mejorarla la fundación para que no siga inclinándose y no se vaya a salir el resultante del tercio central y se vaya a caer, porque entonces ahí se acabó el turismo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que le acabo de decir de la adaptabilidad. La gente que diseñó esa torre y que la construyó nunca pensó que eso iba a pasar. Los que vinieron después y se enfrentaron con ese problema, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿La vamos a echar para abajo? No, bueno, vamos a mantenerla y vamos a cambiarle el uso. Vamos a abrirnos a algo que no estaba previsto, pero que ahora es la realidad. Y con esto termino, para no ser esto más largo. Muchísimas gracias a todos por su atención y